a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, lo que vemos aquí es que una iglesia, un mensaje muy diferente a los otros mensajes. A las otras iglesias, el Señor empieza dando un encomio hacia las iglesias por la situación de vida espiritual que las iglesias llevaban, porque tenían muchas cosas buenas, pero a esta iglesia es muy diferente. El Señor no empieza así la carta, más bien empieza con exhortaciones hacia esta iglesia. Y la palabra Sardis, ya que estamos viendo la iglesia de Sardis, la palabra significa remanente. Y esta es una de las ciudades más importantes en aquella época, antes de que se escribiera esta carta. Fue una de las ciudades más poderosas de aquel lugar de Asia Menor, y en el año 549 a.C. fue la capital del reino de Lidia. Es una ciudad que había prosperado tanto, que había tanta riqueza, la gente estaba tan orgullosa por esa ciudad, porque las expectativas o las esperanzas de vida en ese lugar eran 100%, no así las otras ciudades cercanas. Vimos que había una iglesia que era bien pobre, que estaban sufriendo, pero aquí no, la gente tenía mucho dinero, era el más, la prosperidad de ahí, del lugar, era como quizás lo que los habitantes procuraban hacer, que el lugar fuera un lugar donde se pudiera ver la riqueza. Y lo veían, esa riqueza la veían como a un Dios que tenían ahí en ese lugar, ¿no? También había un rey que procuró la prosperidad del lugar, y ese rey se llamaba Creso. Ese rey, su preocupación fue que la ciudad fuera una iglesia de las más ricas y más poderosas del lugar. Y debido a este rey que procuró eso, ahí sacaron un proverbio en el lugar que decía: ricos igual a Creso, porque Creso era un hombre rico, ¿no? Entonces, y toda la gente decía cuando hablaban de dinero: sí, yo soy rico igual a Creso. Ahora entonces, por eso era una iglesia que tenía expectativas de estar en un lugar donde había mucha prosperidad, mucha riqueza, la iglesia de Sardis. Bueno, ahora entonces, que cuando vemos hoy día que hay iglesias que están hablando de la prosperidad, están hablando de riquezas, que están hablando de querer tener riquezas, aparentemente hay unas iglesias que están diciendo que ellos han prosperado grandemente, y ha sido porque Dios les ha dado una gran prosperidad. No se enferman, tienen dinero, tienen carros nuevos, tienen casa nueva,
nueva, tienen una buena cuenta en el banco y están diciendo, bueno, que es una bendición de Dios. Más sin embargo, podemos ver que dentro de estas iglesias, aunque puedan predicar la prosperidad y todo, la vida espiritual de las iglesias, ¿cómo está? Podríamos preguntarlo, ¿cómo es la vida espiritual de los creyentes de estas iglesias? ¿Será que son ricos espiritualmente? Y algunos están predicando que si la gente que está en la iglesia no prospera es porque es un pecador. Dios no lo prospera porque, bueno, Dios le quita la bendición por la situación de su vida y nunca va a prosperar debido a que son personas que están alejadas de Dios. Pero eso no es cierto. Hay dentro de las iglesias mucha gente pobre que nunca prospera materialmente, pero a lo mejor son los más ricos espirituales porque dependen del Señor y viven una vida de dependencia del Señor, día con día. Y este tipo de gente no se afana, amanecen y dicen, bueno, y ahora gracias a Dios nos hemos levantado y vamos a comer lo que tenemos. Y para el almuerzo irá a ver o no irá a ver, y si no hay, la gente termina diciendo, bueno, Dios va a proveer, el Señor va a proveer. Pero los que predican la prosperidad hoy día están hablando de riqueza, pero podemos preguntarnos, ¿cuántos de los apóstoles murieron ricos? Ninguno. Ningún apóstol murió rico, todos murieron pobres. Más, algunos renunciaron a lo que tenían por seguir a Cristo. Por lo tanto, cuando se habla de la prosperidad, pues es una situación en la cual la gente a veces está procurando, ¿no?, tener bienes materiales, ¿no? Sin embargo se olvidan de las cuestiones espirituales. Los hombres, los profetas, los apóstoles y toda la gente que predicó murieron pobres y no dejaron ninguna herencia, porque su herencia fue el evangelio únicamente. La palabra de Dios que ellos predicaban fue la herencia, no dejaron más. Ahora Jesucristo, cuando oraba, no decía pidan millones de dinero. Nunca les dijo Jesucristo que pidiéramos. Es más, cuando Él dijo que los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, bueno, Jesús les dice, bueno, ustedes pueden decir el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro siempre se enmarca en el pan de cada día, no se enmarca en riquezas, sino el pan de cada día. Y Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Mateo, ¿por qué se preocupan por el vestido, por la comida o la bebida que van a necesitar? No se afanen por esas cosas. Ahora entonces vemos que esta iglesia era una iglesia del cual, bueno, por eso cuando hablamos acerca del contexto histórico del lugar donde se desarrolla la iglesia, estamos hablando o estamos haciendo una comparación entre la situación de vida de la ciudad y la situación de vida de la iglesia. Es una comparación. El estado de la ciudad es el mismo estado de la iglesia cuando el mensaje es dirigido aquí a estas 7 iglesias específicamente. Allí en ese lugar nunca esperaban que este lugar se iba a terminar, nunca esperaban que la ciudad iba a ser destruida, nunca esperaban que los enemigos iban a conquistar la ciudad, porque era una ciudad poderosa y tenía muchas murallas, estaba muy bien
situada en un lugar geográfico estratégico donde podían defenderse y la gente podía sentirse segura en ese lugar. Más sin embargo, miren cómo dice la palabra de Dios. En primer lugar, escribe al ángel de la iglesia. Ya hemos hablado que el ángel de la iglesia es el encargado de la iglesia, el líder, el pastor, o el predicador, o el que lleva el mensaje a la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí vemos que el que tiene los 7 espíritus de Dios se está refiriendo a Jesucristo. Pero ustedes se podrían preguntar, ¿realmente existen 7 espíritus? Bueno, las curanderas hacen un 7 espíritus, ¿verdad? Pero es para curar enfermedades. Que lo hacen de esencia y un montón de cosas. Pero muchos creyentes se preguntarán, ¿será que Dios tiene 7 espíritus? No tiene 7 espíritus, pero aquí dice que el que tiene 7 espíritus simplemente está hablando de la plenitud del Espíritu Santo que se mueve dentro de la vida de la iglesia, de los creyentes. Dice que en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 11, versículo 2, el profeta Isaías habló acerca de 7 ministerios que Jesucristo iba a tener. Y veamos ahí, en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, todas estas son características que Jesucristo tenía. Y ahora entonces el Espíritu Santo podía llenar todos estos requerimientos para una vida espiritual perfecta en la vida de un hombre que fue Jesucristo. Igual como lo puede hacer con los creyentes ahora también, porque los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo, pero no es una realidad constante, porque casi siempre los creyentes estamos más carnales que espirituales. Cuando la llenura del Espíritu Santo está en un creyente, el creyente está espiritual, no está carnal. El creyente puede mostrar los frutos del Espíritu. Es decir, que el creyente puede mostrar esos frutos muy claramente, como es el amor, como es la paz, como es el dominio propio. Cuando una persona tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene un dominio de sí mismo. No es una persona que se va a disparar así, ¿no? Como usualmente cuando una persona lo hace cuando está en la carne. Las personas en la carne hacen tantas boberías que después se arrepienten, ¿no? Ahora entonces vemos que Jesucristo tenía y cumplía con todas estas características. Tenía la sabiduría que él necesitaba para, como una persona que podía hablar y llevar un mensaje que ayudara a los demás. Ahora, por eso es que en este versículo dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, también vemos aquí el poder soberano de Jesucristo que tiene control de los creyentes. Por eso dice aquí en el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es decir, Dios tiene control por su omnipresencia y su poder soberano. Tiene control de todo. Nadie puede decir que Dios no sabe
lo que estamos pensando ahora, Dios lo sabe. ¿Por qué será que Dios lo sabe? Bueno, por eso es Dios. Tiene el poder soberano para saberlo, todo. Y por lo tanto, a veces los creyentes estamos tratando de querer engañar a Dios con nuestras actitudes y nuestros pensamientos cerrados. Nunca lo vamos a poder engañar, lo sabe todo. Ahora, y por eso Él dice, yo tengo control de los predicadores. Es decir, y por eso vemos también el poder soberano del cuidado que tiene Dios de los creyentes. Hermanos, si usted se siente inseguro de su vida, pues tenga como plena seguridad que en las manos de Dios usted está más que seguro. Amén, hermanos, está más que seguro. Y es una realidad para los creyentes, en las manos de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice que del amor de Dios, ¿quién nos podrá separar? Nada, ni nadie nos puede separar. Ahora entonces, vemos que Jesucristo tiene el control, tiene las 7 estrellas que son los 7 mensajeros de las iglesias allá en Asia Menor. La iglesia de Sardes, cuando leemos aquí en el versículo 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Ahora, la iglesia de Sardes estaba atravesando una crisis espiritual, pero no se daban cuenta, porque el gran problema es que muchas veces nosotros nos damos cuenta de las cosas hasta que alguien nos dice. A veces estamos equivocados y no reconocemos que estamos equivocados. Pues aquí Jesucristo tuvo que enviar un mensaje a esta iglesia para que se diera cuenta que estaba muerta. Pero según ella ¿cómo estaba? Estaba viva. Y una iglesia muerta es una iglesia agonizante, una iglesia que está muriendo espiritualmente. Ahora, y vemos aquí que el Señor está diciendo, bueno, que solamente el Espíritu de Dios la puede reavivar. Hermanos, solamente el Espíritu de Dios puede reavivar a los creyentes. Es una gran realidad también. Fíjense que muchas veces, en una forma equivocada, los creyentes están pidiendo un avivamiento. ¿Por qué piden un avivamiento los creyentes? Bueno, porque están agonizando, ¿no? ¿Cuándo es que se le da una... Bueno, los médicos hacen una resucitación de los que mueren con unos choques eléctricos, ¿no? Le ponen energía eléctrica para que la gente reaccione. Y se le llama resucitación. ¿Por qué lo hacen? Porque está muriendo. Los signos vitales no se sienten. Ahora entonces, por eso esta iglesia estaba pasando una crisis espiritual en la cual dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Históricamente ese era el orgullo de esta ciudad. Aparentemente era una ciudad viva, pero que fue destruida por los persas, y en las manos de Antíoco esa ciudad fue destruida. Ahora entonces vemos que era una realidad de la ciudad que estaba muerta porque había sido destruida, y cuando se escribe la carta, estos acontecimientos ya habían pasado, pero retoma la historia el Señor para que ellos puedan entender, y de esa forma
llevar el mensaje que el Señor quiere que ellos escuchen. Y Él les dice, no se equivoquen, están muertos. Cuando la gente pide un avivamiento, es porque se siente que espiritualmente no están bien. Pero ¿cómo busca el avivamiento la mayoría de creyentes? Hagamos un plan de trabajo para la iglesia, para reavivarla. Empieza a planear y decimos, bueno, hay que hacer cultos alegres para que la iglesia pueda tener un avivamiento, cultos alegres. Ese avivamiento, hermanos, de cultos alegres no llega hasta cuándo? Hasta que termina el culto y se va para la casa la gente. Hasta allí llegó el avivamiento de la alegría. Porque las iglesias podrían tener un programa de cantar, cantar y cantar. Como me dijo un hermano, ¿verdad? Nuestra iglesia se caracteriza por cantar y descargarle al Señor todas nuestras emociones para librarnos de todas las cargas que tenemos. Es una realidad que nunca va a poder llenarse espiritualmente, porque las emociones es algo que no va con la vida espiritual. Las emociones llenan otra vez de tristeza a la gente. ¿Por qué será que los borrachos piden canciones que le toquen los sentimientos, pues? Para sentirse bien, pero se sienten más mal. Ahora, fíjense bien, entonces la gente quiere bulla, quiere gritar, quiere hacer un montón de cosas para estar avivado. Eso no aviva a nadie. A lo mejor las iglesias pueden estar llenas de programas, quizás con métodos o técnicas de querer alegrar a la gente, pero nunca va a durar eso solo va a durar momentáneamente. El Señor pues marca la diferencia aquí, dice en el versículo 2, en el versículo 1 dice, podemos tener aquí como un termómetro para medir cómo estaba la situación de la iglesia. En el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las obras que ellos hacían aparentemente la llenaban de vida, pero esas obras, según el Señor, estaban muertas. Ahora, hermanos, es importante darse cuenta cómo es que hacemos las cosas nosotros para que sean en una forma espiritual. Debemos de tener claro cómo realmente recibe lo que hacemos el Señor. Y tenemos que saberlo nosotros a través de medir lo que nosotros hacemos con lo que la palabra de Dios demanda. Ahora bien, una persona podría hacer muchas obras, pero no ser espiritual y estar muerto espiritualmente, no estar vivo. ¿Y cuándo es que hacemos obras y no somos espirituales? Cuando no lo hacemos para la gloria del Señor, sino que lo hacemos para llenarnos de orgullo y que los demás digan, mire hermano, ¿cuántas obras haces? Una persona podría ir a predicar, evangelizar, visitar a los enfermos y hacer tantas cosas. Si no es para la gloria de Dios, entonces no lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor quiere que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Él, y que nuestro orgullo sea puesto en el suelo, y quien sea exaltado sea el Señor. Ahora, cualquiera pudiera hacer una obra, pero siempre que lo haga, usted esté con un pensamiento claro y diga, esto lo voy a hacer
para la gloria del Señor. No para que los demás lo miren, no para que los demás creyentes me halaguen, no para que los demás creyentes vean que yo soy una persona trabajadora en la obra del Señor. Es para la gloria del Señor. Casi la mayoría de creyentes nos subimos en el trono y dejamos a Cristo en el suelo. Y eso no puede ser así. Cristo siempre debe de estar en el trono. Y nuestro yo tiene que ser de estar abajo. Ahora los hermanos no era que no hicieran obras, no era que no hicieran culto allá en esta iglesia, porque dice yo conozco tus obras. El problema era que las obras que hacían no le parecían al Señor, no iban de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso vamos a ver ahora entonces el versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora entonces, vemos aquí, hermanos, una orden de parte del Señor en este versículo: sé vigilante. La palabra vigilante es como estar alerta, como cuando ponían a un soldado en aquí le dicen garitones en el cuartel, un garitón despierto. Tenía que estar el soldado vigilando que no llegara el enemigo, porque si se dormía el soldado, entonces perecía toda la tropa. Entonces, a los creyentes del Señor nos está diciendo en qué, velando, pero no, esto de estar velando, alertas, no significa que no durmamos en la noche, hermanos. No vayamos todas las noches a dormir a la cama, no significa eso, sino más bien cómo está tu vida espiritual en relación con el Señor. ¿Cuál es la vida de relación que llevamos cada uno de nosotros? Por medio del Espíritu Santo y la palabra y esa comunión que debe haber siempre en nuestra vida como cristianos. Ser vigilante. ¿Conoce el Señor todas las cosas? Claro que sí, porque Él dice, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, es decir, ya muchas cosas habían muerto, pero estaban algunas que todavía se podían rescatar. Algunas se podían rescatar. Sé vigilante, procura rescatar esto que está para morir. Una vez fui a ver un enfermo y decían todos, bueno, ya no lo llevemos al hospital porque ya está muerto prácticamente. Y cuando me preguntaron, ¿y qué hacemos? Yo les digo, llamemos al doctor para que dé un consejo si se puede llevar todavía al hospital esta persona. Y llamamos al doctor y el doctor dice, sí, se puede llevar y se puede rescatar. Los signos de este hombre no están muertos todavía. Si no se lleva al hospital, se hubiera muerto. Pero ahora está vivo, ahí anda todavía, y está joven y puede vivir muchos años de aquí para allá. Ahora entonces, significa que lo que está a punto de morir se puede rescatar. Ahora, en la vida de la iglesia, ¿quién está muerto? Preguntémonos nosotros, ¿qué estará muerto en la vida de la iglesia? Miren que una cosa de las que rescatamos aquí, y por iniciativa de una semana, fue el culto de oración. Prácticamente ya estaba muerto el culto, ¿verdad? Ya estaba a punto de morir. Y es más, se mantiene reavivado con unas pocos creyentes. Ahora podríamos pensar,
¿quiere el Señor que toda la gente venga al culto de oración? Le aseguro que sí. ¿Están necesitados todos los creyentes? Claro que todos los creyentes estamos necesitados del Señor. Y el hecho de no estar enfermos, dele la honra y la gloria a Dios, pero tiene otras necesidades, hermano. No solo cuando uno es enfermo puede orar al Señor. Se puede orar cuando enfrenta muchas dificultades de diferente índole en la vida. Ahora, y él le dice ser vigilante porque hay algunas cosas que están para morir y además las obras no las he hallado perfectas o no están perfectas delante de Dios. Bueno, la palabra perfecta aquí es la palabra que al traducirla del griego al español, lo que más significa es estar maduro y haber crecido en esas cosas. Es decir, que las obras el Señor no las halló en un nivel que Él esperaba encontrar las cosas que hacía la iglesia. Es decir, hermanos, que el Señor está viviendo a cada uno de los creyentes de acuerdo a la situación espiritual que vivimos cada uno de nosotros. Y a lo mejor algunos estamos como niños y algunos ya hemos madurado un poco más y algunos quizás están más arriba que otros. Porque las cosas que hacemos es el resultado de la madurez que tiene el creyente. O si vive la vida en el Espíritu. O sea, es decir que el resultado de nuestra fe se puede ver claro en las cosas que hacemos, en nuestra práctica de vida. Y algunas cosas nosotros decimos que es sensato el hermano lo que hizo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo así? Porque no había madurado, no había alcanzado madurez. Pero algunos decimos que sabio el hermano, cómo resolvió la situación, ¿verdad? ¿Por qué surgió eso así? Bueno, porque había madurado. Entonces, esta iglesia no es que ya no hacían actividades, claro que sí, pero las actividades no eran para la gloria del Señor, sino más bien eran actividades que los satisfacían a ellos carnalmente. Ahora entonces, por eso es que la vida en la carne y la vida en el espíritu son términos opuestos, es decir, extremos, uno a un lado y otro a otro lado, que no pueden ser compatibles. Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora aquí está hablando de la misma situación que estaba viviendo la iglesia. Fíjense que dice en el versículo 3: acuérdate de lo que has recibido y oído. Esto tiene mucha importancia. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo habían sido salvos estos hermanos de ahí de Sardis? ¿Cuál fue la predicación que ellos recibieron cuando se convirtieron al Señor? No hay otra forma de salvarse, hermanos, que el Evangelio. Eso es lo que ellos recibieron, que habían recibido, era el Evangelio. Ahora, acuérdate de lo que ¿por qué hacemos hincapié en este punto? Porque hoy día se
están predicando tantos evangelios lejos de la realidad bíblica, y lo que habían oído y a que habían estos creyentes era realmente cómo su práctica de fe tenía que ser también a la luz del evangelio. Habían sido salvos, pero ahora viene la vida práctica, cómo tiene que vivir el creyente. Ahora, ¿cómo se salva una persona? ¿Por la fe más las obras? No, no se salva por la fe más las obras. Se salva simplemente por la fe en Cristo Jesús. Las obras no son compatibles con la fe, pero sí es compatible la gracia con la fe. Ahora entonces, porque la fe es la dependencia nuestra en el Señor, la gracia es lo que el Señor da como respuesta a nuestra fe. Ahora entonces, el Señor dice, está atento a lo que has recibido y oído. Y Él dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y vos sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, lo que ellos habían recibido y oído, bueno, esto les está pidiendo el Señor que no lo dejen morir. Habrá creyentes que se han dejado morir esto que recibieron y oyeron y recibieron, lo habrán dejado morir algunos sí. Habrán creyentes que se alejaron de la fe y de la gracia de Dios. Sí. Y no les estoy hablando de creyentes de este tiempo, les estoy hablando de creyentes en el tiempo bíblico, es decir, en el tiempo de Pablo. Un hombre que se llama Himeneo y Alejandro, dice que se fueron al mundo y cambiaron la fe. Ahora preguntamos, hombres que anduvieron con el apóstol Pablo, y ¿quién los doctrinó bíblicamente? Pablo. Y no es el problema, a veces no somos los que enseñamos, sino los que reciben la información no la quieren aceptar, no quieren recibir realmente el mensaje bíblico. Dice que estos dos hombres le estaban predicando a la gente en la iglesia que pastoreaba Timoteo, le estaban predicando a la gente que, no debían de comer cualquier cosa, que había que tener dietas. Surgieron con una serie de dietas para los creyentes. También ellos estaban predicando el libertinaje de la vida de pareja, de hombre y mujer. Ahora, entonces vemos que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ese tipo de mensajes no lo oigan. Ahora, por eso aquí dice el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Es decir, está hablando de la sana doctrina, ¿no? Que le dio vida a los creyentes ahí, porque los creyentes antes de ser salvos estaban muertos en delitos y pecados y recibieron vida. Ahora entonces, y dice el versículo 3, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón. Y ahora entonces, hermano, avisa a los ladrones cuando van a llegar a robar. No avisan. Si avisaran, pues estuvieran esperando para que lo roben, ¿no? Los ladrones no avisan cuando van a llegar. Ahora entonces, ahora lo que hacen es que engañan a la gente, ¿verdad? Con mentiras. Ahora entonces
entonces vemos que está diciendo el Señor, si no vela, vendré como ladrón en la noche. Y esto de ladrón, en el versículo 3, esto de ladrón significa que, bueno, una de las cosas importantes de velar, hermanos, en la vida cristiana, como les decía, no es de velarse, sino más bien cómo nosotros estamos cada día en comunión con el Señor. Y ahora entonces Él está diciendo, si ustedes no velan, a lo mejor no se van a dar cuenta cuando yo venga. Y Jesucristo aquí se está refiriendo a la segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, mucha gente no va a estar listo para recibir al Señor. Es decir, están tan muertos espiritualmente que no se van a dar ni cuenta que el Señor viene, que el Señor viene. Bueno, a la mayoría de creyentes se les exhorta a estar velando, porque la mayoría de creyentes no están pensando en irse con el Señor. No están pensando en eso. ¿Saben qué están pensando los creyentes? En los planes que tienen para su vida. Una casa nueva, un carro nuevo, mi trabajo, lo que yo puedo hacer. Y mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer este otro, el otro año, primeramente Dios, vamos a hacer esto. Y estamos así, ¿no? Esa es la vida del ser humano. Pero pocas veces pensamos, bueno, estoy esperando al Señor. Estoy esperando al Señor. Platicaba con un hombre de la iglesia de la Asamblea de Dios de San Miguel. Yo creo que es la iglesia Josué. Es un licenciado que trabaja ahí en el Ministerio de Hacienda. Y de repente entré y en una pizarra tiene el Salmo 105 escrito ahí, una pizarra. Y mientras me atendía, yo estuve leyendo el Salmo y dije, Dios, bueno, este hombre ha de ser creyente. Y cuando me explicó lo del documento que yo iba a retirar, le pregunto, ¿usted es creyente? Sí, me dijo, por la gracia de Dios. Y bueno, que me alegra de lo que haya un creyente en esta oficina y que escriba ese salmo ahí. Y que lo viva, pues, digo yo, porque la gente va a demandar de ese salmo. Cuando nosotros nos identificamos como creyentes, la gente demanda de nosotros. Bueno, estuvimos hablando, el hermano me dice, yo todos los días oro para que el Señor venga. Me sorprendió, porque casi ese tipo de iglesias no están pensando en eso, sino que están pensando más en qué, en el fin del mundo. Están pensando en la tribulación, están pensando en que van a ser castigados, en que van a pasar por un tiempo de prueba difícil. No, hermanos, la iglesia estamos esperando que Cristo rapte a la iglesia. Amén, hermanos. Eso es lo que estamos esperando. Y debemos de orar al Señor, ven pronto. Que no sabemos el día ni la hora, pero nuestra oración debería de ser esa, porque cuando el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios dice, cuando habla acerca de la cena, de la comunión, él dice, bueno, no solamente estamos recordando el sacrificio de Cristo, sino estamos esperando que Él venga. Entonces debería de ser como uno de los deseos de la iglesia hoy en día. Ahora entonces, mucha gente
bueno, no está ansiando que el Señor venga, pero eso debería ser el deseo. Ahora en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas, el Sardis, que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. Bueno, hermanos, qué maravilloso, ¿no? Nosotros podríamos pensar que la gente fiel al Señor ya se acabó, pero siempre a través de la historia bíblica nos descubrimos nosotros que siempre ha habido un pequeño remanente que se mantiene fiel, ¿no? Y son las personas que caen mal con la iglesia, porque a veces este tipo de personas están tratando de que la iglesia vaya caminando bien, que vaya encauzándose bajo la dirección del Espíritu Santo y la voluntad del Señor, bajo la dirección de la palabra de Dios. Y muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué tanto, verdad, exigencia? Bueno, aquí dice en este versículo que hay unas pocas personas ahí en esa iglesia de Sardis que no habían manchado sus ropas. Dice, no han manchado sus vestiduras. Y ahora esto significa que este era el pequeño remanente que no se había contaminado con la idolatría y los cultos paganos que existentes ahí en esa ciudad también. Al principio no hablamos de esto, pero quiero decirles que allí adoraban a una diosa que se llama Artemisa, bueno, la llamaban Artemisa, y era la diosa de la fertilidad. Y dentro del templo, durante la adoración, la sacerdotisa con los hombres tenían relaciones sexuales en el culto. Me imagino que muchas veces pasa igual que hoy día, que aquella iglesia a lo mejor querían llevar todas estas cosas al culto también de la iglesia de Cristo. Igual que hoy día, la gente a veces, la gente de la iglesia quisiera traer todas las costumbres o las culturas y cualquier práctica de vida del paganismo dentro de las iglesias. Así es que, entonces aquí dice que estos pocos no se habían contaminado. Había gente fiel ahí en esa iglesia también. Gente que estaba, bueno, según el versículo 4, dice que no habían manchado sus vestiduras, pero que también tendrían unas nuevas vestiduras, porque eran dignos. Es decir, esta gente era digna de recibir una nueva vestidura blanca y caminar a la par de Jesús. Hermano, va a ser maravilloso. Recibir la vestidura blanca de parte del Señor. No me pregunten qué tipo de tela, ni no cicatec, lino, no sé qué tipo de tela. Lo que sí sabemos es que son vestiduras desde el punto de vista de Dios, blancas y dignas para los creyentes, por ser fieles. Ahora este es como otro galardón, ¿verdad? Aparte de los galardones que ya vimos que el Señor ha dado en las otras iglesias. Vemos aquí que andarán conmigo en vestiduras blancas. Bueno, uno de los grandes privilegios, andar a la par de Jesús con vestiduras blancas. ¿No les parece a usted maravilloso, hermano, que vamos a andar con nuestro Maestro, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No les parece maravilloso que
podemos hablar con Él y preguntarle cuántas cosas sean necesarias allá, ¿no? Ahora entonces, vemos ahí que dice el Señor, van a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Bueno, a través de la historia de esta iglesia, que no se conoce mucho, solamente encontramos la historia de un hombre que, bueno, fue uno de los primeros teólogos en ese tiempo, que fue fiel, se mantuvo fiel y que perteneció a